Hola, un saludo para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Catalina Botero, soy maestra de lengua castellana aproximadamente hace 17 años. Soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana, magíster en Educación y actualmente estoy cursando un doctorado en Educación con énfasis en investigación y formulación de proyectos educativos. Soy yo quien los voy a acompañar en este proceso de desarrollo, de planteamiento, de recomendaciones y de todo lo que tiene que ver con la parte de lectura crítica en las pruebas ICFES. Entonces, con mucho entusiasmo, mucha energía, vamos con todo. Dentro de los diferentes textos que hemos venido trabajando, ya nos hemos encontrado con textos narrativos, con el artículo de opinión, con textos informativos, con algunos que tienen pues como un nivel más elaborado, como es el texto argumentativo. Para este caso vamos a trabajar un texto filosófico y vamos entonces a tener que prestar mucha atención porque estos textos filosóficos son fragmentos de textos argumentativos que generalmente se utilizan pues para exponer y analizar ideas sobre la vida, sobre el ser humano, la sociedad, el mundo en general, cuestiones éticas, religiosas, políticas. Y estos suelen ser escritos pues por filósofos quienes utilizan la argumentación para sustentar sus ideas y persuadir al lector del punto de vista que ellos tienen. En un texto argumentativo de este corte filosófico es muy general que encontremos argumentos, razonamientos y reflexiones sobre algunos temas que son muy profundos y complejos. Estos temas en ocasiones, o estos textos en ocasiones suelen ser difíciles de entender, pues debido a que utilizan un lenguaje más elaborado, a que utilizan conceptos que para algunos puede convertirse en algo muy abstracto, por lo que es importante leerlos con atención, no solo una, sino 2 o 3 veces las que sean necesarias a la hora de responder su pregunta y tratar de comprender cuál es su significado profundo. Es importante también destacar que estos tipos de textos filosóficos no siempre nos van a llevar a una conclusión definitiva, ¿cierto? O a encontrar una verdad absoluta dentro de ellos. Pues lo que ellos buscan más bien es inducir al estudiante o al lector, en este caso pues me refiero como a ustedes como estudiantes, a un análisis y una reflexión sobre las diferentes perspectivas y las posibilidades de un tema en particular. Entonces es muy importante que ustedes como estudiantes tengan esa mente abierta y dispuesta a explorar distintos puntos de vista y perspectivas, ¿sí? Porque vamos a entrar en un debate no solamente consigo mismo, sino también con el texto a partir de lo que allí se nos plantea. Entonces hay que asumir posturas críticas. Bueno, ya tenemos conocimiento que el texto al que nos vamos a enfrentar es un texto de corte filosófico. Por aquí hay 2 personajes que seguramente ustedes también habrán escuchado nombrar en algún momento. Al texto le vamos a prestar mucha atención, pues como les dije, estos tipos de texto hay que darles varias leíditas, pues por cuestiones de tiempo para nosotros y de practicidad solo haremos una, pero al momento de dar la respuesta les voy a explicar claramente porque es una y no las otras 3. Entonces dice: la dialéctica, Hegel y Marx. La Ilustración fue el intento de llevar la racionalidad al ámbito de lo social y político para alcanzar la emancipación del hombre. Kant erigió los fundamentos metafísicos para un nuevo estudio de la acción humana y de la historia, que ya no podía interpretarse como una secuencia de causas y efectos, sino como el reino de la libertad humana. Platón había llamado a su método dialéctico, porque se basaba en el diálogo. Hegel, en el siglo XVIII, retomó este término, pero con otro significado. Él entendía por dialéctica la superación de hechos e ideas en apariencia opuestas. Hegel concibe la realidad como formada por opuestos, que en el conflicto inevitable que surge engendran nuevos conceptos que en contacto con la realidad entran en contraposición siempre con algo. Este esquema es el que permite explicar el cambio manteniendo la identidad de cada elemento, a pesar de que el conjunto haya cambiado. Así, por ejemplo, consideraba que a la idea de ser se opone la de no ser, y visto que las cosas son y algún día dejan de ser, esa transición debe ser algo intermedio a saber, el cambio o devenir.
Esa consecuencia de oponer los contrarios, ser y no ser, se llama síntesis. A este proceso de tesis, antítesis y síntesis se le llama dialéctica. Para Hegel, toda la historia de la humanidad se puede entender en estos términos. El idealismo de Hegel concibe la historia como el escenario donde la realidad, que es espíritu, progresa superando contradicciones y se libera a medida que se conoce a sí mismo. Divide la historia de la humanidad en 3 estadios: el del espíritu subjetivo, el hombre se descubre a sí mismo; el espíritu objetivo, la racionalidad se plasma en sus instituciones; y el espíritu absoluto, la plenitud de la conciencia en el arte y la filosofía. Marx, que vive las grandes transformaciones económicas de la revolución industrial y las luchas sociales del siglo XIX, asume la visión hegeliana de la historia como el proceso de la realidad de afirmación, negación y superación, pero descubre la falsedad como ideología que encubre la realidad. El auténtico sujeto de la historia no es el espíritu. El hombre de carne y hueso que produce su vida social con su trabajo en relación con la naturaleza es el verdadero sujeto de la historia. Por eso se dice que la dialéctica de Marx es materialista. Este proceso de creación social y colectiva de la vida hace a los seres humanos cada vez más poderosos. Introduce una creciente fuerza productiva que humaniza a la naturaleza en forma de civilización. Pero también es una historia de dominación que hace a unos hombres esclavos de otros de tal manera que para sobrevivir tienen que enajenar o vender lo más humano que poseen, su trabajo. Entonces, esto está tomado del sueño de Marx. El sueño de Marx es el de una sociedad sin clases sociales en las que el hombre sea efectivamente libre, es decir, dueño de su propio trabajo y por tanto de su propio ser. Entonces, está tomado ahora sí de un sitio instalado en Google, que son lecturas de filosofía para grado 11º. Entonces, como pueden ver, es un texto que hay que reconocer, tiene cierta estructura y cierto vocabulario al que le tenemos que prestar mucha atención pues para que podamos entenderlo. Por eso les decía que estos tipos de texto no basta con darles una sola lectura, que hay que ahondar muchísimo más en ellos, hay que leerlos 2, 3, las veces que sean pues necesarias. La pregunta es la siguiente, todo este texto para esta pregunta: ¿cuál es la relación entre las visiones de la historia de Hegel y Marx? Entonces ahí podríamos detenernos un poco y volver al texto y tratar de mirar como cuáles son los apartados. No obstante, todo el texto nos lleva a responder esta pregunta. Entonces dice: A. Ambos conciben la historia como una progresión hacia la libertad humana. B. Ambos creen que el hombre es el verdadero sujeto de la historia. C. Ambos utilizan el término dialéctica para explicar la superación de opuestos. D. Ambos consideran que la realidad está formada por hechos y conceptos en apariencias opuestas. Quienes quieran devolverse por un momentico a leer el texto, ahí les queda pues para que hagan pausa y se devuelvan acá. O los que quieran que continuemos y miremos a ver cuáles son las descartables, vamos por ellas. Bueno, ya después de haber tratado de interpretar y de apropiarnos bastante de este texto, vamos entonces a mirar cuáles son las opciones incorrectas y cuál es la correcta, ¿sí? Bueno, comencemos entonces por la respuesta, empecemos por las incorrectas primero. Entonces, A, ambos conciben la historia como una progresión hacia la libertad humana. Entonces ahí que podemos ver que si bien Hegel y Marx ven la historia como un proceso de desarrollo, ellos no están de acuerdo sobre el objetivo final de este proceso. Ya ahí podríamos empezar como a descartarla, porque por ejemplo, para Hegel la historia se dirige hacia la realización de la libertad, que se entiende como la capacidad que tiene el individuo para actuar de acuerdo con su razón y su voluntad, ¿cierto? Mientras que para Marx la historia se dirige hacia la realización de lo que tiene que ver con la igualdad social y económica, donde entra todo lo que tiene que ver con la liberación del trabajo alienado como componente esencial. Entonces ya veríamos pues que esta opción no es correcta. Siguiendo en este orden, entonces la opción B nos dice que ambos creen que el hombre
es el verdadero sujeto de la historia. Esto está más sustentado para Marx que para Hegel, ¿cierto? Para Marx, los individuos y los grupos sociales son los actores principales en el proceso histórico. En cambio, Hegel piensa o se enfoca más en que la historia está impulsada es por la realización de la razón absoluta. Entonces ahí podemos ver que no hay como una equivalencia entre lo que nos está dando la pregunta con respecto a esta respuesta, pues porque se enfoca más a uno que al otro. Y la opción D, lo que nos queda pues como la C como correcta, tampoco se puede tener en cuenta, donde dice que ambos consideran que la realidad está formada por hechos y conceptos en apariencias opuestas. Si bien ambos filósofos creen que la realidad está formada por los opuestos y que estos opuestos se deben superar a través de la dialéctica, la forma en que cada uno de ellos ve esos opuestos es diferente. Entonces no podríamos decir que esta es la opción correcta. ¿Listo? Nos quedaría entonces la opción C como opción adecuada. Ambos utilizan el término dialéctico para explicar la superación de opuestos. De hecho, en el texto hay un apartado bien preciso donde nos habla sobre esto. Tanto Hegel como Marx comparten la comprensión de la dialéctica de la historia, lo que significa que ellos ven el cambio histórico como un proceso de desarrollo que implica la superación de contradicciones y opuestos. La dialéctica, en términos generales, para ambos es una forma de razonamiento que confronta la reconciliación precisamente de esos opuestos, donde ellos se fusionan para crear algo que va a ser más complejo y algo nuevo. Entonces aquí vemos pues que incluso dando las opciones de respuesta hay que tener cierta capacidad de análisis, de discernimiento, hay que enfocarnos en todo lo que tiene que ver como con esos términos. ¿Cuál es entonces la recomendación acá? Que no vayamos a caer en las trampitas de estos textos filosóficos donde el lenguaje más elaborado nos lleva a pensar pues que no vamos a estar como en la posibilidad de comprender. Pero lo que tenemos que hacer es este tipo de análisis, ¿cierto? Mirar que si hay una pregunta que es posible que se relacione, como en el caso, por ejemplo, de la A, donde ambos estaban viendo la historia como ese proceso de desarrollo, pero que cada uno tenía una visión final con este objetivo. Asimismo, en la B, donde se decía que ambos creían que el hombre es el verdadero sujeto de la historia, pero mirar que esto era más para Marx que para Hegel, ¿cierto? Hay que estar como estableciendo todos estos análisis pues para llegar finalmente a la conclusión, en este caso, que es la respuesta con la letra C.